Buenas noches, alumnos. Qué lindo es poder estar una clase más de la escuela. Y hoy toca un tema tremendo porque mueve profundamente todas mis vibras, mi esencia, porque ha llegado la hora de enseñar sobre el don de gracia del maestro. Como les prometí en las últimas clases, si bien uno de nuestros versículos fundamentales y pilares de estas enseñanzas del ministerio quíntuple es Efesios 4:11, donde vemos los 5 ministerios presentados por el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, les dije que me iba a manejar más por el libro de 1 Corintios 12:28 por una cuestión de orden, y voy a explicar a qué me refiero con la cuestión de orden. Siempre decimos que en el reino no hay jerarquías en cuanto a rangos de importancia, pero sí hay un orden para la edificación. Cuando hablamos del ministerio del apóstol y el ministerio del profeta, dice el libro de Efesios que son dos dones que trabajan en el fundamento de la iglesia, y no es para descartar o desestimar el hecho que el don del maestro está en tercer lugar, según dice ahí 1 Corintios 12:28. Dice que él puso en la iglesia o colocó en la iglesia primeramente apóstoles, segundo profetas y tercero maestros. Primeramente quiere decir protón, porque el ministerio de un apóstol es de inicio, de apertura de puertas, de arar tierra de una manera muy particular, de una unción y manto pionero en cuanto a quebrar y cortar mentalidades, derribar puertas, pero siempre obviamente con la ayuda de un profeta. Bueno, como ustedes verán, hoy nuestra clase sale grabada, estamos acá en Estados Unidos, en Connecticut, y acabamos de terminar una gran conferencia con el doctor Ben Kleiners este fin de semana en la ciudad de Nueva York. Y justamente pudimos ver en bastante esplendor esto del ministerio del apóstol edificando, derribando mentalidades, deconstruyendo para construir. ¿Por qué digo que lo pudimos ver? Siempre lo vemos, pero acá, que fue una tierra bastante nueva en cuanto a este tipo de peso de palabra, fue un trabajo bastante arduo. Ahora, es muy interesante que ese trabajo pueda ser continuado con la ayuda de alguien que tenga un mover más hacia lo profético, porque compartíamos con algunos hermanos aquí en la fe el hecho de que lo apostólico o el trabajo del apóstol de manera tan laboriosa opera en la mente de los cristianos, que la mayoría de las veces cuando uno escucha una palabra apostólica del calibre de las que brinda el doctor Ben, tan fuerte, tan potente, de tanto quebrantamiento a nivel de paradigmas mentales, tanto trabajan en nuestra manera de pensar, derribando tradiciones, paradigmas religiosos, fortalezas que se levantan en contra del conocimiento verdadero de Cristo y de la palabra, que a veces se vuelve un poco duro transicionar. Y yo digo que ocurre esto, ¿no? Ocurre esto de que nuestro corazón, nuestro espíritu, cuando ama la verdad, está listo para recibirla, abraza la verdad, es más, disfruta la verdad, y uno quiere hasta que no termine de predicar ese apóstol, porque quiere seguir siendo entrenado y desafiado, pero luego vemos que nuestra mente no es capaz de, en una hora de exposición solamente, de capturar tantos conceptos. Entonces el espíritu abraza esa palabra, pero necesitamos un proceso de la mente para que, es como cuando uno comer una comida, cuanto más sólida y potente la comida, cuanto más proteínas, después tarda más el proceso de digerirla. Y la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, que es el maná, que es el alimento sólido que tratamos de brindar a través de nuestras escuelas, a veces lleva tiempo digerirla. Por eso es muy importante escuchar muchas veces las enseñanzas. Tenemos la bendición de tener YouTube, leer los ebooks. Es muy importante cuando nos ponemos a estudiarla para los exámenes, no estudiar a último momento, sino leer y releer, porque se produce en nuestro cerebro como un lavamiento de un proceso tremendo de la palabra dentro de nosotros, que nos va purificando por dentro. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes están lavados por la palabra.
Ustedes están limpios por la palabra, les dijo, y ese proceso es un proceso tremendo que luego trae resultados. Junto con la labor de un profeta, estudiamos en la última clase, es mucho más fácil porque el profeta habla al corazón. Y ese profeta nos inspira a creer por medio de esa palabra revelada y de traer esa luz, esa inspiración. ¿Se acuerdan que hablamos que la labor de un profeta es mucho de esto de inspirarnos? Definitivamente es mucho mejor la tarea cuando hay un apóstol trabajando con un profeta. Y bueno, lo que hoy nos convoca es la labor de un maestro. Es tan literal la obra de un maestro que quizás hasta sobran las palabras. Todos sabemos lo que hace un maestro, o lo que debería ser, o para qué fue llamado un maestro. Cuando hablamos de apóstol, cuando hablamos de profeta, hay más misticismo, hay más misterios, hay más cosas que pueden llegar a ser mal entendidas, como que el trabajo de un maestro es más literal. Ahora, hay muchas cosas para entender sobre el trabajo del maestro. Yo creo que todo creyente en el reino debería desarrollar habilidades didácticas y de enseñanza. Es interesante que Jesús es el modelo nuestro en todo y él no vino solamente o no andaba de aldea por aldea solamente predicando. Vamos a ver algunos versículos para avalar lo que yo digo, sino que muchas veces no solo predicaba, sino también que enseñaba. Y ahora les voy a explicar por qué esto de enseñar. Ahora, si bien cada creyente debería desarrollar una habilidad en la enseñanza, porque cuando uno le habla de Dios a las personas, cuando uno ayuda a alguien a llegar al camino del Señor, siempre uno tiene que tener la habilidad de hacerle fácil el camino a la gente. Un maestro tiene la capacidad de poner en papel, en pizarrón, como sea, conceptos y hacérselos claro a la gente, hacérselos simples. Eso es la didáctica, poder llevar la teoría, que la teoría y la práctica tengan como un casamiento, tengan como una unión, de modo que la persona cuando escuche una enseñanza, luego la pueda practicar y aplicar. Esa es, en sencillas palabras, la tarea de un maestro en cualquier campo, ¿sí? Sea desde jardín de infantes o el kinder, como dicen algunos, escuela primaria, secundaria, universidad, donde sea. A veces me encanta que hay personas muy eruditas en algún tema o muy elevadas en el desarrollo de una expertise en algún área. Es algo aplaudible y algo tremendo, lo cual uno puede admirar. Pero es doble digno de admiración cuando además esa persona se lo puede trasladar a otros. No todo científico, no todo experto en algo tiene la capacidad de ser lo suficientemente didáctico y práctico para transferir esos conceptos a otros. Entonces yo creo que ahí esa persona tiene una doble bendición de poder garantizarse de tener seguidores o de tener la próxima generación desarrollando lo que él inició y aún hasta a veces con más elevado nivel de, de desempeño y por lo tanto también de resultados. Vamos a ir un poco a la raíz de la palabra maestro, de la palabra enseñanza. La palabra en Efesios 4:11 es parte de uno de los dones que Jesús vino y dejó a la iglesia. Dice que él ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Acá quiero hacer una distinción para enlazarlo con lo que hablé recién. Si bien en la iglesia estamos llenos de maestros, maestros de escuela dominical, maestros de gente que enseña los primeros pasos, maestros que enseñan un discipulado, los pastores, todos tendrían que tener un desarrollo de maestría porque necesitan enseñarle cosas a la gente. No todos en el reino son o cumplen o son llamados a ser aquellos que portan el don de gracia de un maestro. Este don de gracia de un maestro es el que debería trabajar de la mano, en conjunción, con este trío hermoso que es el apóstol, el profeta y el maestro, en la edificación del templo corporativo y en el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, no solo quiero enfocarme en la importancia de producir enseñanzas en el reino y todo el tiempo
ayudar a la gente con una didáctica simple de dar pasos hacia su avance en la fe, sino también poder valorar, reivindicar el hecho de que hay varias personas en el cuerpo de Dios que son notorio, que es notable, que es evidente, que funcionan como un don de gracia, y así como hay otros que tienen llamados apostólicos o mantos apostólicos, pero no son apóstoles, así como hay otros que a veces profetizan, pero no necesariamente se mueven en el oficio de un profeta, también hay maestros que no son solamente gente que enseña clases lindas en una escuela dominical, que es súper valioso. Hay maestros que operan, que su vida es una enseñanza, o su vida es operar de manera muy fuerte en este don de la enseñanza. En Efesios 4:11, cuando habla de los maestros, en griego es la palabra didaskalos. No se las deletreo porque les va a aparecer muy detalladamente en los manuales. Y esta palabra, didaskalos, tiene una profundidad y un significado muy interesante, que tiene que ver con aquellos que en el Nuevo Testamento estaban ocupados de las cosas que tienen que ver con las tareas de enseñar a el cuerpo de Cristo. Es alguien que encaja para la enseñanza. Dentro del cuerpo, su función encaja muy bien en todo lo que desarrolla, lo hace por medio de enseñar. Y por ese lugar tuvieron un gran lugar de influencia en la iglesia primitiva. De hecho, por ejemplo, dice que la iglesia de Antioquía, cuando separaron apóstoles, los separaron, había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía trabajando bien, de manera efectiva, así que también ordenaban a ministros, los maestros, junto con profetas o junto con apóstoles. Entonces, es también una especie de don, no una especie, es literal también un don de edificación. Por eso está dentro de estos 3 dones de 1 Corintios 12:28, y es un don, si bien no es primero en su lugar, porque no necesariamente siempre es un pionero, salvo que esté muy unido a un manto apostólico, sí es dentro de este trío precioso que edifican, y cuando edifican, trabajan mucho en el fundamento. Y eso quiero resaltar bastante en esta clase, el tema de un maestro trabajando en el fundamento, o podríamos también llamarlo un maestro con manto apostólico, un maestro trabajando en la edificación. También esta palabra didaskalos, como dije antes, viene de la raíz didasco, que didasco tiene que ver con enseñar, y quiere decir establecer un discurso con otras personas con el propósito de instruir, o con el propósito de extraer cierta instrucción o doctrina, entregar instrucción. Y acá me encantan estas palabras, que también las investigué un poco o las busqué en la Real Academia. Enseñarle algo a alguien quiere decir impartirle instrucción, número 1. Número 2, quiere decir inculcar doctrina dentro de alguien. Y me encanta esto de dentro de alguien. Explicar o exponer una cosa, enseñarle algo a alguien. A ver, es muy diferente. Hay una gran diferencia entre ir a una conferencia y escuchar por primera vez una enseñanza y nunca más escuchar de ese tema, con estar expuesto por mucho tiempo en un entrenamiento repetitivo. Bueno, alguien dijo que la repetición es la madre de la enseñanza, o pariente cercano de la enseñanza, o también hay una frase muy linda en inglés que dice repetition makes perfect. O sea, la repetición nos lleva hacia una perfección y hacia una posibilidad de arraigarnos a algo, ¿no? Entonces me gustó mucho esto de inculcar doctrina dentro de alguien. Esto también es un método que no solo es considerado útil dentro de la iglesia, sino es un método que cualquiera que es docente, de los que me escuchan, muchos alumnos que son docentes, yo hice una carrera docente, es una herramienta que tenemos los docentes, y que en buena complicidad se logra desde el jardín de infante hasta la universidad,
por ejemplo, con hábitos, ¿no? Uno adquiere hábitos en el colegio de disciplina, hábitos de estudio, hábitos de lectura contextualizada. Entonces, cuando en cuarto o quinto grado tu maestra te esfuerza mucho a que puedas leer con entendimiento, que puedas tener una lectura comprensiva, ese niño no se da cuenta que tiene 10, 11 años, pero también lo está preparando para que un día, cuando vaya a la secundaria, cuando vaya a la universidad, pueda leer cosas más contundentes, más largas y las pueda comprender por medio de involucrarse en esa lectura. ¿Por qué se logra eso? Y porque hay un periodo de muchos años, de más de una década, donde todo el tiempo se lo está exponiendo. Un día a un cuento como, no sé, puede ser Hansel y Gretel, y otro día un cuento que tiene que ver con la historia de una nación, y después un relato, un párrafo sobre filosofía, sociología y otros. Entonces, por más que los temas cambian, la habilidad que ese alumno va desarrollando en ser expuesto a una literatura y poder comprometerse con lo que lee, desarrolla él un hábito de lectura activa, de lectura comprometida, y no es yo leo para acordarme de memoria para el examen, sino que yo leo y me involucro en la historia, ¿no? Yo sé que me están escuchando mucha gente que desarrolla habilidades muy buenas en maestría de la palabra, en enseñanza de la palabra, y me gusta ser bastante práctico porque es uno de los temas que más me involucra, y yo creo que una de las mejores formas de ser un buen maestro es comprometerte con lo que lees, comprometerte con lo que escuchás y con lo que lees. Enfatizo nuevamente, no hay buen maestro si no hay un buen lector. Uno no puede decir que es un buen maestro si no es un buen lector. Cuando digo un buen lector implica muchas cosas. Lectura regular, lectura constante, lectura activa. Una lectura activa es que yo leo y me involucro con la historia, me involucro con el relato. Vamos a ejemplos bíblicos. Cuando uno lee las historias de los evangelios, uno tiene que imaginárselo a Jesús, con quién está, a quién les está hablando. O sea, ¿quién es el público? ¿Son sus discípulos? ¿Son sus íntimos? ¿Son sus 12 o son sus 3 más íntimos? ¿Es una gran multitud? ¿Está hablando dentro de la sinagoga o está hablando en las partes comerciales del lugar? Todo eso me va a brindar un montón de elementos a la hora después de llegar a una revelación guiado por el Espíritu Santo. Me debo involucrar activamente con la lectura. Yo cuando leo algo, cuando estoy enseñando trato de hacerlo vívido, no leerlo aburrido para que la gente se motive en la lectura. Y si lo leo solo porque es algo que estoy estudiando, no puedo dejar de ver cosas. Si estoy leyendo a la reina Esther, me imagino el palacio, me imagino las vestiduras, me hago una película porque nuestra mente humana funciona por imaginaciones. Entonces, al activar eso en nuestra manera de pensar, vamos a producir esto de la lectura activa. Y al activar nuestra concentración y nuestra atención, también se activan nuestros sentidos espirituales para escuchar de manera más activa al Espíritu Santo. Y ahí desmistificamos muchas cosas y nos cuidamos a nosotros mismos de muchos errores. Yo no puedo verlo a Jesús ahí predicando como que fuera el predicador de una mega iglesia en el siglo en que vivimos. Yo tengo que contextualizarlo. Por eso él no va a ser, no vas a ir a la Biblia y vas a escuchar ejemplos de, no sé, de la web o de redes sociales como te puede brindar un predicador de ese tiempo. Él te va a usar cosas sencillas de una semilla, de un agricultor, de una moneda perdida. Bueno, y obviamente esto de la lectura activa debería ser en cada área de nuestra vida, ¿no? Leamos lo que leamos, cuanto más con la palabra de Dios. El otro punto que sí nos atañe más a la hora de ser maestros de la palabra es una correcta hermenéutica. No tengo tiempo y habría que armar solo una clase para hablar de hermenéutica, pero bueno, podemos decir principios básicos. Por ejemplo, el otro día alguien acá en la conferencia me preguntó un punto específico y me dijo, ¿y qué de tal versículo? Que no lo voy a explicar porque si no se me va la clase, pero le dije esto. Le digo, igual considera, si bien tengo muchas cosas para explicarte por qué eso es incorrecto, considera que ese versículo es el único que dice eso de esa manera, porque lo necesitaban escuchar esas personas de ese momento y de ese contexto. No es para nosotros ese versículo. El doctor Ben dice, muchas cosas de la Biblia no son para nosotros.
son escritas hacia nosotros, pero no son para nosotros. Y ahí caemos en muchos errores doctrinales y conceptuales bajo la revelación que hoy estamos viendo. Entonces, una buena hermenéutica, yo siempre repito esto porque a mí me sirve un montón, es considerar que toda verdad necesita como mínimo 2 o 3 testigos. Casi siempre hay más de 2 o 3 testigos. Yo no puedo hablar de diezmo, por ejemplo, para hablar de cualquier principio, por un solo versículo, y Dios no nos enseña diezmo con un solo versículo. Está llena la Biblia de economía del reino. Jesús habló un montón sobre finanzas, y así un montón de otros temas, ¿no? Uno necesita siempre, para elaborar un modo de proceder, un principio o una doctrina que es una instrucción, una doctrina que también le decimos que es una ley que gobierna nuestro comportamiento, debemos hacerlo bajo la luz por lo menos de 2 o 3 testigos. Dice la palabra de Dios que bajo 2 o 3 testigos es establecida cualquier cosa. O sea, toda cosa es establecida de ese modo. De hecho, es un principio que se usa en todo, ¿no? No sé, si hay un jurado para elegir a alguien en un casting, si hay algo legal, nadie pone la decisión de una sola persona. Entonces, Dios eso ya lo dejó establecido en su palabra. Si vamos ya yendo a algunos versículos bíblicos que quiero resaltar, vamos a ir viendo algunos versículos, pero vamos a ir primero a Mateo 10:24. Me encanta este versículo porque me encanta, como maestro que soy, una de las pasiones que más tengo es traer claridad, ¿no? O sea, no sé, alguien que se mueve mucho a veces en el ministerio evangelístico siempre quiere asegurarse de que nadie sea oprimido por un demonio o que las personas sean sanas de una enfermedad. Alguien que se mueve en el ministerio profético muchas veces es muy motivado a que la gente pueda ser alentada e inspirada a dar pasos adelante, a conquistar cosas, a descubrir cosas en la profundidad de algo. Creo que los maestros, o algo que a mí me inquieta mucho, es que para mí el peor enemigo que puedo tener es la ignorancia. Para mí, la ignorancia en la Biblia es símbolo de oscuridad, la oscuridad son las tinieblas, y es todo lo contrario a lo que Dios quiere en nosotros, porque la verdad, Cristo mismo es la verdad, la luz, es la que nos trae la posibilidad de vivir una vida superior y de mayor excelencia. Y mi corazón está lleno de ganas, y motivado y apasionado y cautivado por tratar de ayudar a cada persona que me escucha, específicamente y en prioridad a aquellos que son hijos espirituales míos, o alumnos míos, o seguidores de alguna manera mío. Una de las más ganas y más pasiones que tengo es a erradicar de manera completa la ignorancia de esa persona, porque la ignorancia te trae maldiciones. Dice que el pueblo de Dios pereció o perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos librado en nuestra vida si hubiéramos sabido cosas? Todos pasamos en la vida diciendo, uy, si hubiera sabido antes esto, me hubiera librado de aquello. Bueno, ahí está la función de un maestro. Si yo sé algo, mi amor por mis estudiantes, por mis alumnos, o por mis hijos espirituales, o mis discípulos, o como le quiera llamar, mi amor funciona en enseñarle, en erradicarle la luz, sacarle la luz de esa persona. No sé, acá en la conferencia había muchos momentos de administración, los cuales apoyé, en algunos interpreté, en otros fui de ujier ayudándole a alguien a que se levante, o sea, que no se caiga, que no se golpee. Pero si me daban a elegir, yo prefiero hacer eso, interpretar, ayudar a alguien como ujier, lo que fuere. Otros prefieren orar y sanar enfermos y estar ahí en la vanguardia porque funciona más como un evangelista, ¿no? Entonces, a mí lo que más me gusta es cuando tengo el placer de tener a alguien delante mío, ayudarle a sacar una telaraña, una oscuridad de esa persona, porque eso te puede evitar un montón de dolor de cabeza y vivir una vida más excelente e ir a otras dimensiones en Dios. Y me encanta cuando dice, cuando la gente te dice, tenés razón, no me había dado cuenta. U otros te dicen, algo de eso no me cerraba y ahora lo entiendo. Ahí está la labor de un maestro. Y miren lo que dice un versículo muy conocido por todos, que puede ser malentendido y puede causar un error hasta teológico, yo diría. Dice Mateo, capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su Señor.
o no es más, perdón, lo voy a leer de vuelta. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Yo no entendía mucho este versículo, porque pareciera que el maestro es más importante que el discípulo o que el amo es más importante que su siervo, y parecería que por más que haga lo que haga, el discípulo nunca lo va a superar. Y esto va en contra de muchas otras creencias y de algo tan simple como lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ustedes harán más obras que yo. Entonces ahí parecería que se está contradiciendo. Pero luego, como todo, yendo a las diferentes traducciones, descubrí esto. Lo que sucede en este versículo es que no habla de la superioridad de un maestro sobre un alumno o sobre un discípulo, tampoco habla que es más importante un señor que su siervo, sino que en realidad lo que dice es que el discípulo no está por encima de su maestro. Así lo dicen otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la versión King James, que es la Biblia en inglés. Si lo traducimos de manera literal de la Biblia King James, lo diríamos de esta manera. El discípulo no está por encima de su maestro o de su amo, como tampoco el siervo lo está por encima de su señor. La palabra por encima es la palabra griega Huper, que quiere decir en lugar de o como que ocupa el lugar del otro, o por encima del otro, o más allá del otro. Entonces, lo que está diciendo son varias cosas. Una está diciendo que hay un lugar que tiene el discípulo y hay un lugar que tiene el maestro. Si yo quiero recibir todo lo que el maestro tiene, no me tengo que poner en el lugar de él. Porque a la hora que yo me creo saber más que él, dejo de aprender. Y eso no quiere decir que él sea más importante que yo. Lo que quiere decir es que si yo acepto a una persona como un maestro, como un discipulador, como un líder, o como que alguien me va a enseñar, no tengo que ser necio o tonto de creerme más que él, o de creerme superior a él, o de creerme en el mismo lugar que él, porque en ese mismo momento y día dejé de aprender de él. Y ya no me sirve esa relación de proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso es muy interesante para poder entender y para poder acá explicarles que en ningún momento está hablando Mateo 10:24 que hay un rol más importante que el de maestro contra un rol que es menos importante que es el de discípulo. Si vamos a otro contexto muy interesante, es el de Mateo 4, versículo 23, y acá está uno de los versículos, porque hay muchos, no es el único, que yo les citaba al principio, de manera así de memoria, sin leerlo, en el cual nos muestra que Jesús no solo predicaba, sino que andaba por las aldeas enseñando. Mateo 4, 23 dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En contra de lo que a veces pensamos de nuestra manera un poco acartonada o encasillada, sanidades, milagros, señales pueden venir también por una enseñanza. Que no necesito ni gritar, que no necesito ni hacerme el Luis Palau ni el Billy Graham, los honramos, los bendecimos, pues algo que ellos hacían. No todos tenemos que clonarnos a ellos para lograr que alguien se sane o que alguien reciba un milagro, reciba una maravilla. Porque Jesús dice que iba y sus enseñanzas traían sanidad. Ese es el poder de la palabra, ¿no? Dice el versículo, envió la palabra y los sanó. Cuando yo puedo lograr que las personas se aferren a la verdad, se les traiga total claridad, dice que la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, pero también dice, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Entonces no es suficiente con muchas veces conocer conceptos y principios bíblicos, sino también es importante contextualizarlo, como dice Hebreos 1, que Dios habla por medio del Hijo. Entonces es importante ser modelados por el formato hijo, el idioma hijo, el odre padre-hijo,
no solamente quedarnos con una buena enseñanza y volvernos teóricos o volvernos teológicos o volvernos una cabeza grande, pero no hay un modelaje, no hay que nos van moldeando como hijo según el patrón y principal y nuestro hijo modelo o nuestro hijo patrón, que es Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, es importante saber que la verdad es la que nos hace libre, pero esa verdad es una persona, y esa persona es Cristo, y Cristo es Hijo. Y entender que Hebreos dice que no hay otra manera de hablar en los posteriores tiempos que Dios tiene que no es a través del Hijo, y que Él habla hijo, o habla vehículo de hijo, o habla en el idioma hijo. Entonces, hay que sacar a veces nuestras maneras de pensar medias pentecostaloides o carismáticas, que a veces pensamos que el predicador que más grita, o que el más fogoso, o el que más habla en lenguas, o el que más convoca multitudes, es el que va a producir un cambio en mi vida o ayudarme a que se produzca un milagro, una maravilla en mi vida. Uno puede estar sentado bajo una enseñanza poderosa de alguien que solo te dialogue la palabra y hasta quizás tomando un café e informalmente, pero se me reveló tanto una verdad poderosa que puede transformar mi vida a punto tal de ser un antes y un después porque descubrí algo tremendo. Y así funcionaba Jesús muchas veces con sus discípulos. Les brindaba tesoros importantísimos del reino, tremendos, gemas, perlas divinas, misterios revelados de manera tremenda en la cotidianidad y en uno de sus viajes y en medio de la precariedad y de la sencillez de que quizás estaban hasta sentados en el suelo. Entonces a veces tenemos una mentalidad tan de espectáculo, de show evangélico, le querramos decir, y no necesariamente. Puede ocurrir una gran campaña, un milagro, por supuesto. Puede ocurrir bajo un mover fuerte de alguien gritando, danzando, alabando, hablando en lengua, por supuesto, pero también puede ser que Dios use de manera muy poderosa a un maestro que quizás ni levantó su voz, pero nos brindó algo que viene realmente del trono de Dios para sacarnos de alguna cuestión de esclavitud. Yendo y volviendo un poco, y con esto vamos a ir cerrando, podemos hablar un montón de cosas más de este hermoso ministerio que es el de maestro, por eso les prometí que si Dios me lo permite el año que viene vamos a volver a recorrer a estos 5 ministerios y abordarlos desde otro lugar, pero hoy ya tenemos que concluir nuestra clase. Quiero dejarles también el aporte que la Real Academia nos da en estos 2 verbos que me encantaron, que los vimos en la etimología de la palabra didascalos o didasco, que tienen que ver con lo que significa enseñar. El primero es impartir, y me gustó que el primer verbo es impartir, y me gustó que la Real Academia dice que impartir quiere decir dar o distribuir algo especialmente de carácter no material, ¿sí? Entonces, cuando uno imparte, da un regalo a otro que no puede ser valorado por algo económico o financiero y que no es tangible, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, lo que me enseñó mi abuela me duró para toda la vida, el ejemplo que recibí de mis padres, el ejemplo de aquel tío cuando yo iba de vacaciones y hacía esto, me impactó mi vida? Bueno, ahí hay algo más que una enseñanza teórica, hay una impartición, de espíritu a espíritu. Lamentablemente las imparticiones funcionan para lo bueno y para lo malo. La gente que se cría en ambientes en los cuales la delincuencia sigue de abuelos a padres, de padres a hijos, también hay una impartición para lo malo. En la impartición muchas veces también está esto de no solo recibir palabras, sino ver cosas. Yo veo al otro haciendo algo y me imparte de su espíritu, ¿no? Me encanta que cuando Moisés necesitó ayuda y su suegro Jetro le aconsejó a no hacer toda la tarea él, porque si no iba a entrar en un burnout, como se llama hoy, pero bueno, no están esos conceptos bíblicos, pero sí iba a entrar en un agotamiento, un estrés profundo. Moisés dice que Dios no puso en esos seguidores o en esos ayudantes del Espíritu de Dios, no, puso del Espíritu de Moisés y lo impartió en el espíritu de sus seguidores, para que todos cuando hicieran la tarea sería bajo el manto de Moisés, en el modus operandi de Moisés, bajo la asignación que Moisés tenía. Entonces cuando ese equipo, que hoy bajo el Nuevo Testamento podrían ser, nosotros lo llamamos la compañía del segundo hombre,
podríamos llamarlo hijos apostólicos o un equipo de diáconos. Cuando ellos llevaban adelante la tarea era como que Moisés mismo la llevaría, porque cada uno tenía una forma diferente de hacer las cosas, pero el espíritu de Moisés estaba en ellos, y junto con el espíritu de Moisés estaba el ADN, la genética de Moisés, el llamado de Moisés, según la asignación que Dios le había otorgado. Entonces, esto tiene que ver con un impartir. Y para mí, cuando alguien te imparte algo, te queda marcado de por vida, no es una sensación de tu alma, de tus sentimientos, que qué lindo me sentí en el culto y luego te olvidaste. Hay algo que tu espíritu quedó marcado. Y es muy interesante que la palabra carácter en los originales etimológicos tiene que ver con marcas que reciben. Así que cuando hay verdaderos hombres de Dios fuertes en enseñanzas que nos dejaron, marcan aún nuestra manera de pensar o nuestro carácter. Y eso también tiene que ver con los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, aunque no están presentes hoy en cuerpo y uno no los pudo tener el placer de conocerlo, dejaron marcada nuestra manera de pensar, nuestra teología o nuestra cristología, de tal modo porque impartieron en su generación y esas generaciones, esos que tenían cercanos a ellos, impartieron a otros. Así que este es el primer concepto que nos ayuda a la Real Academia a entenderlo mejor, es el verbo que ahí lo que habíamos leído en la etimología era impartir instrucción. Que también, para mostrar otro sinónimo, es transferir, lo que hizo Dios con el Espíritu de Moisés a otros, transmitir, distribuir, dar o repartir. Y me gusta mucho esto de el concepto de dar o de distribuir o de repartir, porque está implícito la generosidad. Un verdadero maestro es alguien generoso. O sea, los 5 ministerios tienen que ser generosos. Y el maestro es generoso en no escatimar conocimientos, ¿no? Yo a veces había un periodo en mi vida que trabajaba mucho con jóvenes y tratábamos de ser muy creativos, y a veces tenés la tentación de decir, si aplico esta idea, esta creatividad para este campamento, para este juego, para esta actividad de jóvenes, y también le aplico esta, otra, la otra, sentís como que me tengo que guardar alguna porque no voy a tener otra idea para otro evento. Y eso siempre tuve una lucha interna, y yo después decía, no, voy a aplicar todo, voy a dar todo, voy a dejar todo, porque después va a venir otra. Cuando uno provee semilla, Dios da semilla al que siembra. Si yo soy generoso en la impartición de ideas, de conocimientos, revelaciones que tengo hoy, mañana voy a tener mayores, porque Dios funciona así. La parábola de los talentos nos enseña así, ¿no? Entonces, cada uno que es maestro, que es predicador, no tenga temor en dar toda la revelación que Dios te da hoy. Si te la ha dado hoy, es por algo que te la da hoy, de impartir eso hoy. No tengas miedo que para el próximo domingo te quedes corto, porque va a venir más. Y a veces uno dice, no dejo, yo nunca en ninguna clase digo, esto lo dejo porque después lo voy a tener para la otra. Si lo dejo es porque a veces no me alcanzó el tiempo, o porque a veces no es el propósito neto de esa clase o radical de esa clase. Pero creo que es un requisito, una cualidad muy importante para un verdadero maestro, ser generoso. Y es por eso me gusta esto de que el impartir tiene que ver con distribuir, dar y soltar semillas, que uno nunca sabe a dónde llega. Yo no enseño solamente a mis hijos espirituales o a los que están inscritos en la escuela bíblica, no, cada vez que me encuentro con alguien, no sé, en la casa donde estoy hospedado, digo, qué lindo sería hablarle al padre de esta casa, y ayer tuve la oportunidad de hablar algo, y cuando esté con él me encanta poder ayudarlo, porque digo, tengo una tarea que hacer, y cuando me presento, mejor dicho, cuando lo abordo, no me olvido que tengo la capacidad de enseñar para ayudarlo a ser bendecido con lo que hay dentro mío y de esta manera operar en generosidad. El otro verbo es el verbo instalar, que ya un poco sin querer lo desarrollamos. Instalar doctrina, una mejor manera de decirlo es, o un sinónimo es inculcar doctrina. Suena un poco fuerte el inculcar porque parecería que hay autoritarismo, pero no habla de eso. Inculcar tiene que ver cuando uno le enseña una doctrina a alguien, que esa doctrina es una ley que gobierna los comportamientos de alguien, que es una instrucción, que la doctrina también viene de una verdad, que luego la transformo en una manera didáctica de transferirla a alguien, la inculco de manera tal en la vida de esa persona, en su forma de operar, en su forma de pensar, que queda impregnada, que luego es parte de la vida de esa persona. Ya no es más mi doctrina, se transforma en la doctrina de esa persona.
Me encanta que el apóstol Pablo, el cual era fariseo de fariseos, había aprendido a los pies de Gamaliel, Dios le muestra que nada de los medios naturales lo iban a ayudar a llegar a soltar el verdadero llamado que Dios había puesto para él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué hace? Tiene un proceso con él en camino a Damasco, luego lo deja ciego. De alguna manera Dios le está diciendo, te pongo en oscuridad completa de lo que conociste hasta ahora para que conozcas lo verdadero ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Alguien tan elevado, tan erudito, con tanto conocimiento, con tanta teología, con tanto conocimiento de toda la historia del pueblo judío, etc. Y alguien que se había entrenado a los pies de alguien tan profesional y tan elevado como era Gamaliel, necesitaba algo transformador que fuera todo lo contrario. Entonces, en vez de sentarlo con libros a que se le revele Cristo, lo que hizo es darle una experiencia espiritual. Y acá está la experiencia mística que a veces necesitamos los maestros saber que también es importante, ¿no? Porque los maestros no tenemos que ser producto de una gran biblioteca solamente, ¿no? Alguien que es un maestro ama leer, ama estudiar, ama investigar, ama conocer. Para mí un verdadero maestro debería saber los fundamentos de la iglesia, doctrinas, hasta las doctrinas falsas sirven para poder refutarlas y defender la verdad. O sea, saber los procesos, saber qué pasó en tal continente, si es un maestro que va a visitar países, es muy bueno conocer esas cosas para luego enfrentarse y brindar la verdad presente bajo un marco mucho más integral. Acá en el evento que acabamos de terminar hicieron todo un video con respecto a los diferentes cambios de la reforma y me pareció súper interesante porque la persona que lo hizo me dice, tuve que investigar mucho, Cristian, por supuesto. Nadie tiene todo el conocimiento, o sea, no es fácil estudiar tantos movimientos, no es solo estudiar predicadores y padres de la iglesia, sino estudiar tantos movimientos y tantos cambios que la iglesia tuvo desde que Jesús la fundó ahí en el aposento alto, con ese grupo de 120 que lo buscaban hasta el día de hoy. Pero todo eso no es a la luz de llenarnos de un montón de información, sino es a la luz de decir hubo un cambio, hubo un proceso, una migración que la iglesia tuvo. Bueno, ahora dónde estamos parados hoy y cómo podemos llevar a nuestras futuras generaciones hasta otro punto y hasta otro nivel. Y también advertirnos, ¿no? Mientras yo miraba ese video, decía, ¿cuántos moveres, avivamientos empezaron y llegaron a su pico máximo de gloria, de esplendor, y luego decayeron y después se formaron denominaciones o conceptos erróneos que se volvieron más enemigos de la verdad y dejaron ese calor, dejaron ese esplendor porque no hubo otro movimiento que llevara ese nivel a otro estadio o a otra cuestión más fuerte o a otro lugar de mayor precisión. Por eso me encanta textos que siempre el doctor Ben repite, por ejemplo, el ejemplo de Apolos. Apolos predicaba el mensaje de Juan el Bautista con mucha erudición, y no solo con erudición, sino con elocuencia, pero algo le faltaba. Dice que la Biblia amplificada habla de que él hablaba la palabra de Dios de manera precisa, pero Aquilas y Priscila lo escucharon y le dijeron, vení a casa a comer, vení a casa a cenar, como haríamos cualquiera de nosotros cuando invitamos a un predicador a casa, y dice que le expusieron de manera aún más asertiva, más determinante, más definitoria el camino del Señor. Y es muy lindo que Apolos haya tenido un corazón de humilde para decir, si bien me fue bien en la reunión, la gente aplaudió, la gente estuvo contenta, si Priscila y Aquila tienen un camino más excelente, es bueno que yo me ponga bajo ellos, no en el lugar de ellos, como debe ponerse un discípulo, como leímos ahí de Mateo 10:24, y no me crea superior a ellos en el concepto de lo sé toda, las gané todas, ya no hace falta nada, porque el día que me creo eso dejé de aprender. Entonces dice que Priscila y Aquila, un matrimonio apostólico, les enseñó el camino aún más excelente, aún más exacto, aún de mayor precisión. Así que los animo a cada uno de ustedes, honro la vida de cada uno de ustedes, felicito, aplaudo, celebro, porque acá tenemos no solo pastores, líderes,
profetas, apóstoles, sino también tenemos líderes o padres de padres que hoy vienen a nuestra escuela para decir, aunque creo que estoy en la verdad y estoy enseñando bien, puede haber un camino mayor y más excelente, y eso es lo que quiero, y quiero estar cerca de otros sabios. Dice la palabra de Dios que el que se reúne con sabios o tiene comunión con sabios será más sabio. Entonces yo digo, yo soy piola, como se dice en Argentina, o soy inteligente. Cuando busco con quién rodearme o cuando busco a quién darle mi tiempo, invertir en la mesa en la cual me siento, soy vivo, también es una palabra argentina, soy inteligente, en inglés dice smart, que smart también tiene que ver con ser filoso, ser exacto, de sentarme o de escuchar y dar mi tiempo, mis oídos a alguien que tiene más carrera, más expertise, más experiencia de la vida y hasta a veces más revelación para que mi vida sea enriquecida. El que es sabio se va a juntar con sabios y va a ser más sabio. Y un verdadero maestro busca y ama la sabiduría, busca y ama cada vez ser más parecido a Salomón, que era una persona tan sabia, pero que también no debemos olvidar esto, ¿no? A veces sí tenemos que darle un lugar a un profeta, por ejemplo, que nos ayuda a poner un poco de agua o de mover a nuestra enseñanza para que no se quede en algo solamente teórico, sino que es algo inspirador y que fluya, y de ese modo vamos a poder impactar mucho más a nuestros alumnos, discípulos, hijos espirituales o como le querramos llamar. Bueno, ha sido un placer poder estar con ustedes en esta clase, para todos los alumnos y alumnas, para todos los que estén escuchando, y realmente deseo y uno de los sueños que más tengo en mi vida es ver lugares llenos de gente que ame tanto la palabra de Dios, que brindan tantos maestros que Dios ha colocado en el cuerpo de Cristo, así como tuvimos otras épocas en las cuales la gente se agolpaba en ciertos lugares para recibir milagros o palabras reveladoras o movimientos inspiradores, que está buenísimo, que tuvieron su lugar, que tuvieron su tiempo. Mi anhelo hoy de este tiempo es ver gente agolparse en manadas, en multitudes, que empiezan a hacer un amor contagioso por decir, enséñenme la palabra, enséñenme la verdad, instruyanme, incúlquenme la verdad, impártanme, transfiéranme, repártanme, quiero ser instruido. Y el instruido, el que quiere ser instruido no va a ser instruido en un culto o en una reunión solamente, o en un discipulado, o en una conferencia en un fin de semana una vez por año. No, el que quiere ser instruido quiere ser constantemente y regularmente entrenado en la palabra, modelado con la palabra. Así que esa es una de las opciones y ese es un camino que tratamos con todo el amor del mundo a través de las escuelas de trazar, ¿no? Esta posibilidad de esta regularidad y de esta constancia en ser todo el tiempo edificados por la palabra presente que Dios nos está hablando en este Kairos y en este tiempo. Así que sigue mi pasión bien ardiente, sigue mi oración y mi declaración, porque creo que lo voy a ver, y mis hijos, mis nietos serán parte de esa generación que no se van a agolpar solamente para que le oren o para recibir o para cantar lindos cánticos o para ir a un recital de buena música, que todo eso tiene su lugar y es lindo, sino también van a buscar con ardor y con fervor sentarse a escuchar horas y horas y horas la palabra revelada de Dios, para que sea forjado un carácter más elevado en Cristo y puedan ser hijos que realmente vivan en Sion, porque fueron adiestrados para el Sion, para su Sion, para ese nivel de más que vencedores. Bendecidos, y gracias por un corazón de discípulos. Gracias por un corazón en el cual no se ponen por encima de sus maestros, sino que aceptan, abrazan, hacen un par a la mano de no solo escuchar la palabra y recibirla, sino que la reciben con tanto corazón para abrazarla y dejar que sea impartida e inculcada en sus vidas. Nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar desarrollando el próximo don ministerial y vamos a seguir siendo instruidos en tanta verdad presente. Nos toca el próximo don ministerial, que es el del evangelista, que también nos va a traer mucha revelación, mucho entendimiento y mucha claridad de lo que Dios quiere hacer sobre la faz de la tierra
en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, para ir todos cada día hacia un varón perfecto, como dice Efesios 4, hacia la estatura de aquel que es varón perfecto, porque Dios es un tiempo en el cual está resonando algo. Él está interesado, muy interesado en equipar a sus santos, para que los santos, que son todos ustedes, realicen la obra del ministerio, con exactitud, con precisión, con fervor, con amor y no bajo patrones religiosos o tradiciones. Dice que Jesús se enojaba porque había algunos que habían puesto en el lugar de las doctrinas, de las verdades, sus propias tradiciones. Dios no va a apoyar eso. Dios va a apoyar su palabra, Dios va a apoyar su verdad. Y tras de eso estamos tratando de ayudarlos lunes tras lunes. Nos vemos en la próxima clase. Sigan siendo muy bendecidos por la palabra que vamos recibiendo y muy transformados, porque la verdad siempre viene a transformar nuestras vidas para llevarnos de un nivel de gloria a otro mayor.